En este primer tema vamos a tratar generalidades de la gestión de residuos y desechos. Como punto importante de partida debemos entender que las cosas no son siempre lo que parecen. Tenemos acá, por ejemplo, una figura imaginaria conocida como el triángulo de Penrose. Vista de otra forma, con una esfera recorriéndola, podemos ver cómo la figura tiene partes que parecen no poder ligarse unas con otras. Por ejemplo, la ola va subiendo, luego de repente aparece por abajo, aparece por un lado y luego, extrañamente, vuelve a aparecer por detrás. Es una figura imaginaria. Ahora bien, si es una figura imaginaria, ¿cómo es posible tener un video de ella? Vean ustedes cómo es la figura en la vida real. Esta es una escultura en Australia. ¿Vieron el auto pasar? Esa es la razón por la cual se puede tener esta figura, porque es nada más una ilusión óptica. Cuando se mueve la persona, logra llegar al movimiento o a la apariencia de que la figura está cerrada. Lo mismo sucede con la basura. Si vemos, por ejemplo, un montón de basura tirada en la acera, podemos estar cegándonos ante la realidad. Visto de otra forma, esa misma basura es una escultura de arte. Asimismo, un poco de basura en un cuarto puede también no ser lo que parece. Puede asimismo ser una obra de arte. Es por ello que necesitamos, para poder entender cómo tratar los residuos, primero liberarnos del estigma de la basura. Ahora bien, ¿qué es basura? Según la Real Academia Española, tenemos distintas definiciones. Por ejemplo, residuos desechados y otros desperdicios, cosa repugnante o despreciable, y otros. Desecho. Acá se observa cómo hay una definición que nos dice que es aquello que queda después de haber escogido lo mejor. Sin embargo, también nos habla de qué es residuo o basura. ¿Y qué es residuo? Según la Real Academia Española, es la parte o porción que queda de un todo. Sin embargo, como ya vimos, estos términos la Real Academia los trata muy similar. Para efectos del curso nosotros vamos a definir estos tres términos. Basura lo vamos a definir como aquel material que por alguna condición no representa ningún valor para su dueño y éste necesita deshacerse de él. También vamos a definir desecho como aquel material que por su condición natural o las capacidades tecnológicas del país no se le puede alargar su ciclo de vida. Por último, pero no menos importante, definiremos residuo como aquel material que por su condición se le puede alargar el ciclo de vida. Es importante destacar que basura no es un valor intrínseco a ningún material. Si, por ejemplo, le mencionó a usted un Ferrari rojo, ¿en qué piensa usted? Definitivamente no en esto. Sin embargo, esto es un Ferrari rojo, nótese el color. Pero estoy segura que usted pensó en esto, ¿cierto? También es un Ferrari rojo. Sin embargo, esto en realidad
Si bien es cierto es un Ferrari rojo, también es cierto que es basura. No es un valor intrínseco, sino que depende del estado del material. ¿Qué condiciones se requieren entonces para hacer basura? Primero, la época, la ubicación, el estado, el nivel de ingresos y las preferencias personales. La época, por cuanto en situaciones de escasez como guerras, embargos, las personas aprovechan más los recursos. La ubicación, debido a que en comunidades rurales es más fácil aprovechar, por ejemplo, los residuos de comida alimentando animales. El estado, pues será porque ciertas cosas se pueden reparar según el estado. El Ferrari que vimos definitivamente no se puede reparar. El precio de la reparación en relación con el precio del bien sería exorbitante. Además está el nivel de ingresos. Las personas de mayores ingresos suelen descartar más materiales. Y por último, las preferencias personales. Ciertos objetos para las personas pueden ser especiales e incluso coleccionables. La historia de la basura, así como la historia de la gestión de residuos, está íntimamente relacionada con la historia de la humanidad. Un breve repaso por la historia nos hace entender cómo han surgido diversos residuos. Por ejemplo, en la época de los cavernícolas eran residuos orgánicos, algunas piedras. Posteriormente, cuando ya se empieza a entender el manejo de los metales, pues también estos pasan a ser residuos e inclusive las telas. Luego, al vivir en comunidades, habrá nuevos residuos como madera, telas igual. En épocas más recientes vamos a tener residuos también orgánicos y ya residuos de objetos grandes como por ejemplo barcos o trenes. Acá vemos cómo ha cambiado en la historia la composición de los residuos.
siendo en 1800 una gran cantidad de polvo y cenizas, hasta llegar a ser en 2002 lo mayor lo que son residuos orgánicos. Repasando la historia, pero ahora de la gestión integral de residuos, desde el año 3000 a.C. se empieza a trabajar con agujeros para el depósito de la basura. En el año 2000 a.C., China empieza a desarrollar los primeros métodos de compostaje. Y en el año 500 a.C., en Atenas, Grecia, se dicta la primera ley que habla sobre basura. Después de Cristo, en 1350, la peste negra mata a una gran cantidad de personas y entraron entonces a reutilizar todo lo que se podía. En este tiempo, Gran Bretaña introduce lo que llaman rakers, que son los recolectores de basura. En 1388 el Parlamento inglés prohíbe botar basura en acequias y cauces públicos. Para 1551 se tiene el primer uso registrado de recolección selectiva para el caso de papel. En 1657 se aprueba en Nueva Ámsterdam, que hoy es Manhattan, una nueva ley en contra de tirar los residuos en las calles. 1690 en Filadelfia, Estados Unidos, se tiene el primer uso registrado del reciclaje de papel. Haciendo un breve repaso también por las distintas formas de recolección de residuos, tenemos, por ejemplo, cuando se hacía con caballos, posteriormente con vehículos que han ido a través de los años hasta los que ya son automáticos, y llegando, por ejemplo, a este vehículo que Ohio utilizó a partir del 2009, que inclusive es un vehículo que ya se trabaja o funciona con gas natural. En Costa Rica la generación se ha ido estudiando por algunos años. Hace un tiempo, los datos que se tenían en promedio para Costa Rica era de 0.81 kilogramos por habitante por día. El dato más reciente es de 2012, que es de 0.63 kilogramos por habitante por día, promedio para el país. Eso nos lleva a darnos cuenta que una persona, por ejemplo, de 60 kilogramos, al año tira 230 kilogramos de residuos o de basura. Más o menos una comparación de esta bolsa con el tamaño de esa persona. Ahora, si esa persona tiene 23 años, entonces hasta ahora habrá botado 5.300 kilogramos. La podríamos comparar con esa persona y ese tamaño de residuos o basura. Como actividad en clase, calcularemos la cantidad de residuos que cada uno ha generado hasta el día de hoy.
¿Qué pasa con el país? Por ejemplo, el país que tiene 4.500 millones de habitantes, por día generará 2.835 kilogramos. En un año, eso pasa a ser poco más de 1 millón de toneladas. ¿Y qué pasa con eso? ¿Dónde va la basura? En el basurero sonaría lógico. ¿Y luego del basurero? ¿Esto es un relleno sanitario? Sí, un relleno sanitario en un lugar de Costa Rica. Otro más y otro. Nótese dónde va la basura en realidad. ¿De dónde vienen esos distintos tipos de basuras? O ya va siendo hora de cambiar el término residuos. Tenemos, por ejemplo, origen residencial, producido en casas; comercial, producido en distintos comercios; industrial, que se produce en las fábricas; institucional, por ejemplo, escuelas, universidades, hospitales; agrícolas, producto obviamente de la actividad agropecuaria; residuos de lugares públicos como calles, parques; y luego residuos de fuentes especiales que tienen características particulares. Estos residuos que se han generado tienen distinta composición. Por ejemplo, para Estados Unidos, en los años 60 teníamos una producción importante de papel y cartón, que ha aumentado considerablemente, y teníamos una muy baja cantidad, por ejemplo, de plásticos, que para 99 es exageradamente grande. Lo que son residuos de alimentos, extrañamente también ha aumentado importantemente. ¿Qué pasa en Costa Rica? Dos estudios hechos, uno en el año 94 y otro en el 2002, nos muestran cómo la cantidad de orgánicos se mantiene similar, la de papel también, pero hay algunos otros que van aumentando. ¿Y qué pasa en esos rellenos sanitarios con esta basura? Restos de comida, por ejemplo, tardarán 2 semanas en degradarse; papel y cartón, 3 meses; lo que son latas de aluminio, en promedio se cree 300 años, plásticos 500 años, y el vidrio se cree es indefinido el tiempo que tarda en degradarse. Es por ello que debemos repasar un poco lo que es el flujo de materiales e incluir nuevas propuestas en este flujo. Que el proceso no sea extracción a disposición directamente, sino que haya un ciclo de reutilización y un manejo adecuado de los residuos. Los residuos peligrosos deberían entrar también en este ciclo. Tenemos distintas características que hacen que un residuo sea peligroso, por ejemplo, el ser explosivo, el ser un agente oxidante, materiales inflamables o irritantes, materiales peligrosos, materiales tóxicos, carcinogénicos, corrosivos, bioinfecciosos y ecotóxicos. Esas son las características que nos hacen un residuo peligroso. Para tratar la gestión de residuos tenemos distintas formas
de aproximación distintos enfoques. El primero es el sentido común. Con solo el sentido común podemos tener una idea de cómo gestionar los residuos. El segundo es la jerarquía de la gestión de residuos. Actualmente, lo que es prevención es lo que menos realizamos y la disposición es lo que más se realiza. Se busca que la jerarquía de la gestión integral de residuos parta de evitar como mayor porcentaje de tratamiento y eliminar como la parte más pequeña de la pirámide. Otro enfoque es el de sostenibilidad, donde se busca un ciclo que mantenga la estabilidad de los recursos naturales. El cuarto enfoque es el enfoque del análisis de ciclo de vida, el cual estudiaremos a partir de las distintas normas ISO. El enfoque del ciclo de vida implica 4 etapas: objetivos del estudio, análisis del inventario, análisis de impacto y por último, la interpretación. Nótese que es un ciclo, esto me puede llevar a nuevos objetivos. El último enfoque es el de economía ambiental. Esto implica buscar por lo menos vías favorables que conlleven a optimizar la explotación de los recursos naturales. A mediados de los años 80, la basura que se generaba en Tenerife se tiraba de manera incontrolada en los más de 200 vertederos repartidos por toda la isla, lo que provocaba graves problemas ambientales. En 1985 empieza a utilizarse el vertedero insular situado en Arico. Las basuras son llevadas a las plantas de transferencia distribuidas por la isla y desde ahí al nuevo vertedero. Pocos años más tarde, el vertedero que se había previsto se queda pequeño debido al crecimiento del volumen de residuos que llegan a él constantemente. Además, era necesario evitar la mezcla de residuos en la basura para poder aprovechar los materiales reutilizables. Así, en los años 90, se pone en marcha la planta de compostaje, donde se aprovechan los residuos orgánicos contenidos en las bolsas de basura para obtener abono y fertilizar campos y jardines. A finales de esa década, el Cabildo de Tenerife transforma el vertedero en el Complejo Ambiental de Tenerife e implanta la filosofía de las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar los residuos para convertirlos en un recurso. En el año 2003, una vez se llena el primer vertedero, este se sella y se comienza a extraer el biogás generado con la descomposición de los residuos y que permite producir energía eléctrica que es utilizada para el mantenimiento de las instalaciones. Unos años después, y siguiendo la filosofía de las 3 Rs, se crean 2 instalaciones diferenciadas para el tratamiento de residuos. Por un lado, y en colaboración con Ecoembes, se pone en marcha la primera planta de recuperación de envases. Una vez clasificados, los residuos que los ciudadanos depositan en el contenedor amarillo se envían a las empresas de reciclaje, donde se transforman en nuevos envases y en otros materiales. Gracias a esto, se reduce el consumo energético y la extracción de materias primas de la naturaleza. Por otro lado, en el año 2007 se pone en funcionamiento la planta Todo Uno, permitiendo recuperar muchos de los materiales que llegan mezclados en la basura y reduciendo el volumen de vertido, aunque este sistema nunca podrá sustituir la valiosa colaboración de la ciudadanía en las recogidas selectivas, ya que la calidad de los residuos recuperados de esta forma es muy superior. El reciclaje es tarea de todos. Gracias a este sistema de gestión de residuos, se ha conseguido reducir los costes ambientales y económicos, lo que favorece el desarrollo de industrias de economía verde que generan riqueza y empleo y cierran el ciclo de la gestión de residuos en la isla. El Cabildo de Tenerife, en colaboración con otros organismos públicos, los sistemas integrados de gestión como Ecoembes y el conjunto de ciudadanos de la isla, han contribuido a implantar un sistema de gestión de residuos sostenible cuyos beneficios perdurarán en el tiempo. Hemos pasado de la basura al residuo, viviendo una historia sin desperdicio.